Ustedes saben cómo los puede afectar el Travel Rule o el MiCA en las inversiones y en sus portafolios de criptomonedas. Pues párenle bolas. Yo sé que muchos no están en Europa. Esa regla entra a jugar a partir del 1 de enero del 2025 en Europa, pero nos va a terminar afectando a todos. Porque si yo quiero hacer un negocio o una transacción con alguien que está en Europa, ellos van a tener que informar de dónde viene ese dinero. Tienen que decir que CryptoBernie les mandó la plata, que CryptoBernie les mandó los XRP o los Bitcoins o lo que sea, y en algún momento vamos a tener todos que estar informados y va a acabarse ese anonimato. Eso significa que significa algo interesantísimo, que se acaba ese anonimato de las billeteras frías. Las billeteras frías van a terminar estando referenciadas y a partir de ahí, pues en la billetera fría que no esté referenciada, que no tenga un código exacto, que no se sepa de quién es, toda esa información va a tener inconvenientes y no se va a poder hacer esas transacciones. Y en muchos casos, como lo leía en algún artículo, las monedas que lleguen de una billetera no asociada, no identificada y que esté anónima a un exchange van a terminar congeladas mientras que identifiquemos de dónde vienen, quién es el remitente y la persona que recibe la plata. Eso es importantísimo y fíjense, en este momento la gente que tiene Tether está teniendo inconvenientes para trasladarlo a Europa. Desde ya están teniendo ese problema. Tether llegó a 141 mil millones de dólares de AUMs, de cantidad de plata en su fondo, y ya se redujo a 139 mil millones según lo que vi antes de empezar el video. Por eso es interesantísimo ver lo que está haciendo Ripple con RLUSD, lo que está haciendo Circle con su moneda USDC y todas las que están dentro del reglamento y que se están ciñendo a la norma europea. ¿Qué pasa? Si empiezan a limitar el uso de USDT en Europa, vamos a tener inconvenientes para trasladar nuestros activos a nuestros amigos, a nuestros contrapartes en Europa. También va a haberse una limitación en Estados Unidos del uso de estas monedas y seguramente en el resto del mundo, en Asia, en Latinoamérica, donde estamos. Esa es la Travel Rule. La Travel Rule es que cada transacción tiene que tener identificada la persona y va a afectar el uso de las billeteras frías. Eso es lo más importante. Ahora miremos qué va a pasar con XRP para el 2025, qué es lo que creo yo. Hay mucha gente, y lo he leído por todos lados, que estamos esperando el 15 de enero qué va a pasar con el juicio. No sabemos qué va a terminar sucediendo ese día, pero el 20 de enero ya Gary Gensler no va a estar en el gobierno, en la SEC, y viene Paul Atkins a liderar ese nuevo agencia que viene con todo la evolución. Obviamente Trump ha hecho una cantidad de anuncios interesantes que vale la pena estar al tanto para ver cómo esos nuevos actores, directores de las agencias, como lo hemos hablado en varias ocasiones, van a terminar diciéndole al mundo cómo van a empezar a regular las criptomonedas en Estados Unidos. Yo sé, Estados Unidos es uno de los más de 180 países que hay en el mundo, pero obviamente es la economía más importante y, si ustedes se dan cuenta, lideran ese movimiento y también son unos líderes regulatorios. Acuérdense también que hay otros lugares en el mundo que han ido tomando algún liderazgo, como es en el caso de la Unión Europea con la ley MiCA y también los Emiratos Árabes con todos estos desarrollos y todas estas permisividades o reglamentaciones, más bien no son permisivos, son con reglas claras para la gente, para saber exactamente en qué están y cómo funcionan. Recuerden una cosa importantísima, lo he dicho varias veces y muchos no lo tienen claro. Uno, si compra una criptomoneda, no está comprando una acción en un fondo, una acción de una empresa. Es un activo que ayuda a trasladar el valor entre un usuario y otro usuario dentro de una plataforma. Digamos el caso de XRP Ledger. Tiene la moneda de XRP. Esa moneda va a ayudar a trasladar valor entre países, entre bancos basados, digamos, en Colombia y uno en Argentina, entre un banco en Estados Unidos y un banco en España. Eso es lo que sirve esa criptomoneda, más no tener la posesión de XRP va a significar tener
una posesión, espérense que esto estaba molestando, más tener la moneda de XRP no significa que uno sea dueño de Ripple. Si ustedes quieren ser dueños de Ripple, vayan a comprar las acciones en Link2 o no sé, hay varias alternativas creo. Link2 tiene ese proceso. Pero si ustedes compran XRP significa que ustedes van a tener una porción de esa moneda que va a ayudar a trasladar el valor entre un país y otro. Esa es la utilidad en ese momento. ¿Qué otra utilidad tiene XRP? Va a ser parte de todo ese ecosistema de XRP Ledger que está creciendo y que lo dije en el video de esta semana, que está ayudando a crecer todo el ecosistema de memes que están empezando a salir dentro de XRP Ledger. Vayan y miren en XP Market o en First Ledger. Hay otro que se llama Magnetic, que si no estoy mal, son sistemas que funcionan utilizando XRP. Hay una cantidad de otras alternativas diferentes a Ripple. Obviamente nos gusta mencionar a Ripple porque es el 95% de lo que es XRP Ledger. Es una empresa gigantesca y obviamente lo que hagan ellos va a afectar el precio de XRP. Es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta porque muchas veces uno dice, oiga, pero ¿por qué hablan solo de Ripple? No, Ripple es una de las tantas entidades dentro de XRP Ledger. Lo he dicho 1000 veces, pero prefiero recordárselo a todos. Es importante también resaltar que ustedes pueden continuar teniendo XRP por el resto del año y esa moneda va a tener fluctuaciones. Pero si ustedes piensan en el largo plazo, seguramente van a estar tranquilos. Si piensan en ese momento, en esa bajada, en esa corrección que está pasando y que seguramente todo viene afectado por el problema que está teniendo Tether por no estar regulado, los precios van a seguir cayendo. Acuérdense lo que les dije de la semana pasada, que Jerome Powell avisó que no va a haber más recortes tan agresivos, o sí va a haber recortes, pero no tan agresivos de las tasas de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Entonces, pues con toda esta información creo que es súper válido continuar la posesión, holdeando XRP, holdeando Bitcoin, holdeando las otras cripto. Me parece muy interesante lo que viene este año 2025 con ISO 20022. Me gustó muchísimo un video que vi hace poquito de Mason Berluis que habla de que las criptomonedas no hacen parte directamente del protocolo de ISO 20022, pero sí las que son RippleNet sí hace parte de ese protocolo. Vale la pena analizarlo. La verdad, busqué información para confrontar esa idea de Mason, pero no la encontré. Lo importante es ver que la criptomoneda XRP y las otras que están dentro de ese protocolo, dentro de ese estándar de ISO 20022, van a ayudar a los protocolos de transferencia de información y mensajería financiera, pero según él explicaba, XRP como tal no es un activo que funcione dentro del protocolo ISO 20022, pero sí va a ser beneficiario de todo eso. Bueno, espero que esta información sirva, que sigan teniendo unas felices fiestas, que tengan un feliz año nuevo y vamos a ver si podemos seguir dando videos e información de último minuto acá en el canal. Nos vemos en la próxima. No se olviden también ponerle like al video y utilizar un muy buen exchange, como es el caso de BitGet, como es el caso de Binx, que son dos patrocinadores del canal. Y guarden sus criptomonedas en billeteras frías. Los que pueden hacerlo en Latinoamérica, sigan cuidando sus criptomonedas. Hay una cantidad de estafadores. Este es el momento donde todos los estafadores están queriendo robarse y hackear sus billeteras. Vi varios tweets donde había robos de monedas y de todas las inversiones de todo el año de la gente. Tengan mucho cuidado con los scammers, con los estafadores. Utilicen esas billeteras frías y si quieren holdear a largo plazo, cógenlas y métanlas en una caja fuerte y olvídense de ellas por un tiempo. Mientras tanto, mantengan esas monedas en exchanges cuando las quieran utilizar para tradear. Tradeen en Binx, que tiene el copy trading buenísimo, o también en BitGet, que también funciona perfecto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos y que la pasen muy bien. Chao.